de los delitos contra las personas en el párrafo tercero, lesiones corporales. Ya se sancionan entonces los delitos contra la integridad física, dentro de los cuales, por ejemplo, encontramos la mutilación, las lesiones, y además se incorpora hace un tiempo atrás el párrafo 3 bis que regulan los delitos de maltrato, ¿ya? Y por último tenemos que considerar también el delito de maltrato habitual regulado en la ley 20.066 en el artículo 14, ¿ya? Lo primero que tienen que entender son algunas cuestiones relativas al bien jurídico protegido. Fíjense, la discusión, esto muy rápido, si la idea es que veamos más bien algunos en forma de resumen, la discusión respecto al bien jurídico protegido está asociada principalmente a el alcance del concepto de salud, de integridad física como bien jurídico. Y esto sí tiene bastante relevancia en la medida de que, dependiendo del alcance que le asignemos al bien jurídico protegido, vamos a poder, por ejemplo, considerar un margen más amplio de conductas como reguladas por estos tipos penales. O sea, por ejemplo, en un comienzo se creía que se protegía la salud simplemente desde un punto de vista de la integridad corporal. Es decir, que esta idea de lo que estaba prohibido era causar una lesión como sinónimo, por ejemplo, de un menoscabo a la integridad corporal de una persona. Sin embargo, el concepto de salud es bastante más amplio que justamente el concepto, por ejemplo, de una afectación de la integridad corporal de un sujeto. Fíjense lo que dice Garrido Montt. La salud es un concepto omnicomprensivo de un conjunto de factores como el bienestar físico, el buen funcionamiento de los órganos del cuerpo y de la mente. Fíjense cómo se incorpora también criterios de salud, no solamente de salud mental, ya salud física. Y se ha impuesto en la actualidad una configuración amplia del bien jurídico protegido por este grupo de delitos en torno a conceptos como el de la incolumnidad corporal o personal. Lo protegido es el derecho a la integridad física, en primer lugar, entonces a no ser privado de ningún miembro u órgano, a la salud corporal y mental, es decir, a no sufrir enfermedad, al bienestar físico y psíquico, a no padecer dolor o sufrimiento, y también a la apariencia personal, a no sufrir deformación corporal. Obviamente siempre en relación al concepto más bien omnicomprensivo de salud individual. ¿Ya? Obviamente lo que tenemos que ahondar, y bastante obvio, son las diversas modalidades de ataque que resultan prohibidas por el ordenamiento jurídico penal y que están asociadas a la protección de la salud individual. Y eso es lo que van a ver en el siguiente esquema. Fíjense la sistematización de los delitos contra la salud individual. Tenemos en primer lugar, bueno, tenemos tres grupos de delitos fundamentales que son los que vamos a abordar estas sesiones. Los delitos de mutilaciones, los delitos de lesiones propiamente tal y los delitos de maltrato. En los delitos de mutilaciones tenemos también tres subcategorías: la castración, la mutilación de miembro importante y la mutilación de miembro menos importante. Por otra parte, está entrando mucha gente a la sesión, por eso estoy como a veces mirando por otro lado porque veo que están ingresando. Un segundo. A ver, por otra parte, las lesiones propiamente tal se pueden subclasificar en las lesiones graves, las lesiones menos graves y las lesiones leves. Y por último, el delito de maltrato. Tenemos las figuras reguladas en el Código Penal, no solamente el 403 bis, hay un error, pero tenemos el maltrato relevante, el trato degradante y también el maltrato habitual regulado en la Ley de Violencia Intrafamiliar. Ahora, si se fijan, podemos hacer algunas distinciones entre estas tres categorías. En primer lugar, el conjunto de las mutilaciones se va a caracterizar justamente por una modalidad comisiva particular, el cercenamiento. ¿Ya? O sea, cercenar una parte del cuerpo de una persona, pero además se va a caracterizar por cuestiones más bien de orden subjetiva. Se trata siempre de un comportamiento doloso, como van a ver a continuación. Las lesiones graves es una categoría mucho más amplia, perdón, las lesiones propiamente tal es una categoría mucho más amplia donde se incluyen también cualquier clase de cercenamiento que no sea con dolo directo, heridas, golpes o maltratos de obra. Y por último, los delitos de maltrato, que se trata de un supuesto de afectación de la salud individual, pero sin producción de lesiones que afecten obviamente la integridad corporal. ¿Ya? Para que vean cómo en estos tres grupos de casos podemos comprender de mejor forma el alcance de la protección del concepto de salud individual, entendido en términos sencillos, ¿no es cierto?, como la protección de ciertas expectativas a no sufrir enfermedad.
Enfermedad, bueno, obviamente, podemos entender que el concepto de enfermedad también es un concepto graduable, hay enfermedades de mayor gravedad y de menor gravedad, y ahora van a conocer cuáles son las principales conductas entonces que se encuentran prohibidas por el legislador y los principales problemas que se suscitan a propósito de la comprensión de este grupo de delitos. Vamos en primer lugar con las mutilaciones. Las mutilaciones están reguladas en el artículo 395 y 396 del Código Penal chileno, ¿ya? Vamos en primer lugar con el tipo objetivo. Vamos al Código Penal en primer lugar. Tomen su Código Penal. Leamos el artículo 395. El que maliciosamente castrare a otro será castigado con presidio mayor en su grado mínimo a medio. Luego tenemos el artículo 396. Cualquiera otra mutilación de un miembro importante que deje al paciente en la imposibilidad de valerse por sí mismo o de ejecutar las funciones naturales que antes ejecutaba, hecha también con malicia, será penada con presidio menor en su grado máximo, presidio mayor en su grado mínimo. En los casos de mutilaciones de miembros menos importantes, como un dedo o una oreja, la pena será presidio menor en su grado mínimo a medio. Bueno, fíjense que la conducta típica se trata, en este caso se trata de un delito de resultado, pero de medios determinados. Ya, por eso la doctrina de forma completamente unánime y nuestra jurisprudencia no acepta la atribución de responsabilidad de mutilación en comisión por omisión. ¿Ya? Pero por una razón muy sencilla, se establece un delito de resultado, pero de un medio determinado, justamente la mutilación. Es un delito común desde el punto de vista del sujeto, eso no presenta problemas. Ahora, desde el punto de vista de la conducta típica, mutilar es cortar, cercenar, extirpar una parte del cuerpo de una persona. ¿Ya? Ojo, no se trata de inutilizar o dañar un miembro u órgano o de poner término a su función, sino de la ablación de ese miembro u órgano del resto del cuerpo. Y el objeto material obviamente es el miembro u órgano del cuerpo. Miembro es una parte del cuerpo que está unida a él, pero no de cualquiera, sino de una que sirva para la actividad física de relación. Fíjense, esto lo dice, bueno, lo pueden encontrar en Matos Ramírez, también en Garrido Montt, una mano, una pierna, una oreja, el órgano sexual. De consiguiente, no es miembro, por ejemplo, un trozo de carne que se corte del cuerpo. O sea, si la conducta que estamos valorando se trata del corte de un pedazo de carne del cuerpo de una persona, no se trata de una mutilación. Por órgano a entenderse aquella parte o pieza que permite que el cuerpo funcione como tal, fisiológicamente, un riñón, el vaso, etc. Sigamos con el tipo objetivo. Si se fijan, los delitos de mutilaciones se clasifican en atención de la gravedad del resultado y podemos diferenciarlo entre la castración, la mutilación de miembro de otro miembro importante y la mutilación de miembro menos importante. La castración está regulada en el artículo 395. Ojo, que como se trata de la ablación, no queda abarcada la mera esterilización. Tiene que tratarse entonces de una mutilación. Se ha discutido si puede considerarse castración la pérdida parcial de los órganos generativos. Y la respuesta depende de si se pierde o no la función de procrear. ¿Ya? O sea, por lo general la mayoría considera que la gravedad del delito está asociada más bien a la pérdida de la capacidad de procrear, obviamente limitada a la conducta activa de la ablación o cercenamiento. Por tanto, el cercenamiento parcial, por ejemplo, del órgano sexual masculino, obviamente, será considerada típica desde el punto de vista de la castración si es que se pierde, ¿no es cierto?, la función de procrear. Pablo, dígame. Profesor, buenas tardes. Una consulta. Entonces, claro, la castración no queda abarcada la esterilización, ¿cierto? Porque ¿Cierto? entiendo que Mato y Ramírez señalan que sí queda comprendida. Entonces, en el caso que no queda comprendida, ¿bajo qué tipo debemos aplicar? ¿Qué tipo debemos aplicar? Lesiones graves, gravísimas. Ahí vamos a verlo después, Ya, ¿ok? gracias, profe. Pero sí puede ser abarcado por el tipo penal. O sea, por otro tipo penal. Vamos con la mutilación de miembro importante, regulada en el artículo 396, inciso primero.
Miembro importante es aquel cuya pérdida deja a la víctima en la imposibilidad de valerse por sí misma o de realizar las funciones naturales que ejecutaba con anterioridad al delito. De acuerdo a nuestra doctrina, quedar imposibilitado para valerse por sí mismo no involucra que el sujeto quede inválido, por ejemplo, como resultado de la mutilación, sino que deje de ser autosuficiente, ya en el sentido de su relación con la sociedad. Y las funciones naturales son aquellas inherentes o propias de los diversos órganos del cuerpo de toda persona en su sistema orgánico. Por ejemplo, el funcionamiento del tubo digestivo, los sentidos. Y algunos autores, algunos representantes de la doctrina chilena, estiman que para estos efectos deberá considerarse, además de las circunstancias naturales de todo ser humano, aquellas que corresponden perdón, a las actividades personales o propias de la víctima. Y otros acuden a un concepto funcional del miembro, analizando la importancia del mismo desde el bien jurídico. En tal caso, por ejemplo, un dedo para el pianista sería, por ejemplo, un miembro importante. Ya, ojo que esto sí se sigue discutiendo, es un término relativamente, o sea, relativo. No se puede hacer, no se puede, por ejemplo, otorgar una solución que otorgue seguridad para todo el grupo de casos, sino que va a depender del caso a caso. Sin embargo, es importante que entiendan ciertos criterios que otorga el legislador para determinar cuándo estamos frente a la mutilación de un miembro importante, y tiene que ver justamente con estos dos criterios que otorga el legislador. El que quede una persona imposibilitada de valerse por sí misma, y por otra parte, de acuerdo como establece el 396, que no puede ejecutar las funciones naturales que antes se ejecutaba, ¿ya? Esos son los criterios más bien normativos que emanan del artículo 396. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque el artículo 396, inciso segundo, justamente dice, en los casos de mutilaciones de miembros menos importantes, como un dedo o una oreja, la pena será presidio menor en su grado mínimo a medio. Fíjense, por eso la discusión de si el dedo puede ser considerado un miembro importante o no, justamente porque el legislador establece en el inciso segundo como un dedo o una oreja. Todo indica que justamente el legislador está entregando criterios más bien objetivos para decir, a ver, ojo, una persona, aunque sea un pianista, por ejemplo, o una pianista, si pierde un dedo, no queda incapacitado para valerse por sí mismo o para incluso para realizar las funciones naturales que ejecutaba con anterioridad al delito, independiente de los efectos adversos que pueda, ¿no es cierto?, sufrir para efectos de realizar la labor que iba a realizar. Por eso, en realidad, el ejemplo del dedo o una oreja tiene que ver justamente con lo siguiente. ¿Por qué creen ustedes que el legislador establece que un miembro menos importante es un dedo o una oreja? ¿Qué caracteriza tanto al dedo como a la oreja? Que uno podría decir, claro, entiendo, se entiende por qué razón se considera como miembro menos importante. ¿Qué creen? ¿Profe? Sí, dígame, Pablo. ¿Será por el grado de pérdida de funcionalidad en el sentido de que una mano, por ejemplo, sin un dedo, claro, de forma reducida, sigue cumpliendo su función que, por ejemplo, podría ser tomar una cosa? Claro, justamente pasa lo mismo con una oreja. Sí, es muy importante entonces este vínculo con el concepto de función, en la medida de que se permita continuar, aunque sea en forma limitada, con la función natural, ¿no es cierto?, de este miembro, no se cumple el requisito para que estemos frente a un miembro importante. Fíjense lo que dice Echeverry respecto a la mutilación de miembro menos importante. La disposición no se refiere a la posición individual del afectado, sino a la salud o integridad corporal genéricamente apreciada, la de cualquier persona con independencia de sus particularidades condiciones. O sea, da cuenta, ¿no es cierto?, un criterio más bien objetivo relativo, como decía Pablo, a la posibilidad de seguir ejerciendo determinada función natural. Tipo subjetivo. La doctrina y la jurisprudencia mayoritaria exigen dolo directo, en atención a la utilización de maliciosamente, ¿ya? De alguna forma, la doctrina penal en Chile considera que cuando el legislador utiliza la voz maliciosamente, está exigiendo cierto nivel de intención, ¿ya? O sea, quiere decir que evidentemente habría una exigencia de un elemento volitivo que es adicional al propio exclusivamente del conocimiento que se requiere en el dolo eventual. Así que la verdad es que ahí no se discute mucho esta cuestión, se exige dolo directo sin perjuicio de que cercenamientos efectuados con dolo eventual puedan ser catalogados como un delito de lesión
una lesión propiamente tal, reguladas en los artículos 397 y 403, que es justamente lo que vamos a ver a continuación. Ya, en los artículos 397 y 403 se regula el delito de lesiones propiamente tal. Es un conjunto de delitos que también justamente refleja el carácter gradual de lo que puede ser una lesión. Tenemos desde la lesión leve, que es una falta, hasta las lesiones graves gravísimas, que con anterioridad a la modificación de la pena del delito de homicidio, tenía una pena muy similar al delito de homicidio. Incluso se consideraba que las lesiones graves gravísimas debían ser interpretadas como una forma de muerte en vida, para que vean entonces el carácter graduable de lo que puede ser una lesión. Vamos al estudio de las lesiones. En primer lugar, tenemos la conducta típica. Se trata de un delito, esto es bastante evidente, se trata de un delito de resultado. ¿Ya? La conducta prohibida consiste en causar un daño o menoscabo a la integridad corporal o a la salud de una persona, entendiendo en este último concepto los meros sufrimientos físicos inferidos a su cuerpo. No es necesario que queden huellas de las lesiones en el cuerpo. Ya, ojo, y eso la verdad es que se comprueba con el hecho de que incluso se utiliza el término enfermedad. De los enunciados respectivos aparece que la ley hace diferenciar entre la acción de lesionar, que es herir, golpear, maltratar de obra, como evidentemente queda expresado en el artículo 397, y las consecuencias o el resultado de tal actividad, que pueden consistir en el simple sufrimiento físico-psíquico. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando analizamos el delito de lesión y entender cuándo estamos frente a un resultado y cuándo estamos frente más bien a la acción de lesionar. Cuando hablamos de lesión, muchas veces uno puede confundirse porque el término es bastante equívoco. O sea, hablamos de lesión en la medida de que estamos lesionando a otros, o sea, de una conducta desplegada, pero además ocupamos el término de lesión como resultado, o sea, las consecuencias de la conducta de lesionar, donde incluso terminológicamente ya se incorpora esta idea como de una especie de resultado que estamos generando. Ojo, que se trata de un delito de resultado no significa que la única forma de constatar tal producción de resultados sea a través de la verificación de una o sea, la constatación o verificación de huellas, por así decirlo, que queden en el cuerpo de una persona, o sea, moretones, hematomas, cortes, no. Podemos estar entonces también, o sea, perfectamente podemos verificar lesiones, entendía más bien como menoscabo a la salud individual de una persona por la producción de determinadas enfermedades donde no necesariamente quede huellas en el cuerpo. A nivel exteriores me refiero, obviamente. Vamos a ver los medios comisivos, porque acá el tipo presenta igualmente una dificultad asociada a los medios comisivos. No es tan evidente que podamos catalogar todo el grupo de delitos de lesiones como delitos de medios determinados o delitos resultativos. Como vamos a ver, parte de la doctrina chilena, por ejemplo, considera que el delito de lesiones graves, regulado en el artículo 397, es un delito de medios determinados, al ocupar los términos herir, golpear o maltratar de obra. Y que el delito, el 399, que regula la figura de las lesiones menos graves, sería un delito de resultado de medios indeterminados. Sería una especie de figura residual que contiene entonces también hipótesis omisivas. No así el delito de lesiones graves gravísimas del 397, que no admitiría comisión por omisión. Eso también es bastante discutible, yo no estoy de acuerdo, pero les digo para que entiendan que esto se discute por nuestra doctrina. Obviamente la determinación de si se trata de un delito de medios determinados o resultativo va a depender del tipo específico del que se trate. ¿Ya? Y la discusión, como les comentaba, surge a propósito del artículo 397, en la medida que ocupa la voz hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro. No así el 399, que si se fijan está regulado de una forma bastante más amplia. Dice, las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes se reputan menos graves y serán penadas con relegación o presidios menor en su grado mínimo o con multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Bueno, obviamente la relevancia de la discusión respecto a los medios comisivos es evidente. Miren,
Se ha efectuado a propósito de la discusión, bueno, a propósito del contagio de enfermedades venéreas. Eso lo puede leer ustedes en el texto de Matos Ramírez, que tiene una especie como de subapartado respecto al tratamiento del contagio de enfermedades venéreas, que la verdad es que no es nada obvio, no es nada obvio cómo deben ser tratados el contagio de enfermedades venéreas. Y la posibilidad también de atribuir resultado lesivo en comisión por omisión. Ya, como les decía, un sector de la doctrina considera que no es posible atribuir una lesión grave. Lo vamos a estudiar cuando estudiamos las lesiones graves, las graves, gravísimas y simplemente graves. Sigamos con el tipo objetivo. Miren, también, al igual que en el caso del delito de mutilación, el legislador distingue las lesiones en atención a la gravedad, pero también en atención a otras valoraciones. Fíjense, los tipos de lesiones descritos en el código son 3. Tenemos las lesiones graves, reguladas en el artículo 397 y el 398, con 2 modalidades: las lesiones gravísimas, el artículo 397 número 1, o graves gravísimas, y las lesiones graves o simplemente graves del artículo 397 número 2. Y las lesiones de mediana gravedad o menos graves, reguladas en el artículo 399, y las leves, reguladas en el artículo 494 número 5. Es una falta. Fíjense que lo que vamos a tener que dilucidar ahora es cómo se establece esta diferenciación gradual entre lesiones leves y lesiones graves gravísimas. ¿Ya? Para un sector de la doctrina está asociado obviamente a la gravedad del resultado producido, pero eso no es tan así, porque nos vamos a dar cuenta que la distinción entre lesiones menos graves y leves es bastante más compleja. Vamos entonces con las lesiones graves. Primero, lesiones graves gravísimas, de acuerdo al artículo 397 número 1. El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro será castigado como responsable de lesiones graves. Primero, con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, o sea, 5 años y un día a 10 años, si resulta de las lesiones quede el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. Vamos en primer lugar, fíjense, lo importante de este tipo penal está dado obviamente por el estudio de la modalidad del medio comisivo, o sea, herir, golpear o maltratar de obra. ¿Ya? Ahí también yo les pido que se remitan al texto de Matos Ramírez. Ahora, ojo, no le daría tanta relevancia porque herir, golpear o maltratar de obra, claro, deben ser interpretados también desde un punto de vista atributivo. Uno podría decir, a ver, golpear tiene un sentido bastante evidente, ¿no es cierto? Bastante evidente. Pero herir uno podría interpretarlo en forma bastante más amplia. Maltrato de obra también tiene, por ejemplo, una connotación bastante evidente. Se refiere, por ejemplo, claro, de alguna forma el maltrato de obra requiere la exteriorización de una conducta. No hay maltrato de obra, por ejemplo, simplemente por el hecho de no hacer algo, sino que la obra requiere, ¿no es cierto?, más bien da cuenta de la exteriorización de un comportamiento contra otro sujeto. ¿Ya? Lo más, en este tipo de delito lo que más se discute, lo que más se ha abordado es más bien el análisis de la clase de resultados o consecuencias que tienen que venir aparejadas el hecho de herir, golpear o maltratar de obra a otro. Y estos son justamente las condiciones de que la víctima quede demente, inútil para el trabajo, etc. Veamos cuáles son estas. Demente, fíjese, se trata de cualquier enfermedad mental de trascendencia. ¿Ya? Corresponde el concepto de enajenado mental, pero de cierta intensidad, como se desprende obviamente de la pena asignada al delito, un delito de una pena de crimen, y de su diferenciación en el supuesto regulado en el artículo 397 número 2. ¿Ya? Si es necesario que se trate de un trastorno irrecuperable. ¿Ya? O sea, el artículo 397 número 1 no regula trastornos necesariamente irrecuperables, pero sí deben tener determinada intensidad. Ahí Matos y Ramírez cometen, o sea, lamentablemente, su propuesta es muy poco clara, porque señalan simplemente que debe tratarse de una enfermedad superior a 30 días, pero no explican por qué. E incluso su explicación también parece no coincidir
con ciertas valoraciones del legislador, como vamos a ver, señalan que una lesión simplemente grave de la del 397 número 2, es aquella que produce una incapacidad para trabajar o una enfermedad superior a 30 días. Por tanto, el hecho de que se trate de, por ejemplo, una enajenación, la producción de una enajenación mental, una enfermedad mental superior a 30 días no nos permite distinguirlo, obviamente, de la hipótesis del 397. Por tanto, tiene que ser de una intensidad mayor en duración, pero también en gravedad respecto al resultado producido. ¿Qué significa inútil para el trabajo? Basta que se imposibilite efectuar cualquier trabajo de aquellos que estaban comprendidos entre los análogos a los que realizaba con anterioridad a la consumación del delito. Por las mismas razones anteriores, la imposibilidad de presentar determinada intensidad. O sea, el típico ejemplo de la doctrina es qué pasa si se le corta el dedo a un violinista o a una violinista. Queda impedido para el trabajo y dicen, no, porque podría, por ejemplo, efectuar clases. No sé. Pero para que vean que esto no es, esto debe ser analizado caso a caso, pero nuevamente la pena asignada al delito y obviamente su distinción con la hipótesis del 397, el número 2, nos obliga a entender que se trata, ¿no es cierto?, de una hipótesis especialmente gravosa. Bueno, ya les conté que la solución que aporta o que propone Matus y Ramírez es muy poco clara y la verdad es que no permite diferenciarlo de la hipótesis del número 2, esta idea de que debe tratarse de un trastorno o una enfermedad o incluso una inutilidad para trabajar por más de 30 días. Si se fijan, ¿cómo el criterio va a ser que la inutilidad para el trabajo sea más de 30 días si al mismo tiempo el 397, número 2, señala que la producción de la incapacidad para trabajar por más de 30 días es un delito de lesiones simplemente graves, ¿ya? Por tanto, tiene que estar más bien asociado a una imposibilidad para trabajar de cierta permanencia. Incluso quien tiene una licencia médica está imposibilitado a trabajar, no puede ir a trabajar. Sin embargo, esto no se refiere, fíjense, el 397.2, como vamos a ver, se refiere simplemente al diagnóstico médico, por ejemplo, de la licencia médica. O sea, tú no puedes ir a trabajar, estás imposibilitado de ir a trabajar porque tienes licencia. No es lo mismo, pero todos sabemos que a usted le pueden dar licencia médica y físicamente podría trabajar. Bueno, justamente el 397 número 1 se refiere a supuesto en que físicamente usted no puede trabajar, ¿ya? Eso debe entenderse entonces la imposibilidad de un sentido fisiológico y no meramente un diagnóstico médico relativo, ¿no es cierto?, a una licencia médica. Respecto a las lesiones graves, bueno, impotente, es suficiente que el ofendido haya sufrido una afección que lo deje impotente para engendrar, lo que se conoce como la impotencia generandi, o para realizar el coito, la impotencia coeundi. Y puede, obviamente, el sujeto activo ser un hombre o una mujer. El tipo reclama que la lesión provoque esos efectos. No exige que se le corten o cercenen los órganos generativos, se satisface con el estado de impotencia, siempre que dicha impotencia tenga cierta duración en relación a la vida del sujeto. Impedido de miembro importante, ¿ya? Es un concepto más amplio que el de la mutilación. Por órgano, ha de entenderse todo miembro o parte del cuerpo que tenga una función propia o particular. Por tanto, es miembro, una pierna, una mano, el estómago o el páncreas. También debe comprenderse en el concepto de la pérdida de un sentido. Por ejemplo, la vista, la audición. Fíjense, por eso es más amplio que el concepto de audición. Porque si yo, por ejemplo, si yo pierdo mis manos, me cercenan las manos, puedo perder parte del sentido del tacto. Pero no pasa lo mismo, por ejemplo, yo puedo perder el sentido de la visión sin que me cercenen un ojo. Pero si efectivamente se quedó impedido un miembro importante del artículo 397, número 1, implica simplemente que se pierda su función, sin necesidad de que la pérdida de la función sea producto de una ablación o un cercenamiento, ¿ya? Por eso el ejemplo que pone Pablo, ¿no es cierto?, de la esterilización, quedaría más bien en el 397, número 1. Y ahora la determinación de cuál es el concepto de miembro importante para los efectos del artículo 397, número 1, o sea, para las lesiones gravísimas, es independiente de aquel que se regla en el artículo 396 respecto al delito de mutilación. No es lo mismo. Y debe deducirse
texto del precepto contenido en el artículo 397, número 1, que alude a varias situaciones de extrema gravedad: quedar demente, inútil para el trabajo, impotente, notablemente deforme. ¿Ya? Se trata de situaciones extremas, que van conformando estos criterios rectores que permiten determinar la naturaleza, entonces, de lo que ha de considerarse como órgano importante las lesiones gravísimas, ¿ya? Pero fíjense lo siguiente, es cosa que comparemos la pena. Miren, el 396, ¿cuál es la pena de una mutilación de miembro importante? Dice: cualquier otra mutilación de un miembro importante que deje al paciente en la imposibilidad de valerse por sí mismo o de ejecutar las funciones naturales que antes ejecutaba, hecha también con malicia, será penada con presidio menor en su grado máximo, a presidio mayor en su grado mínimo. O sea, aparte con presidio menor en su grado máximo. En cambio, el 397 dice, con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, si resulta de las lesiones queda el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. O sea, la pena del delito de lesiones graves gravísimas es más alta que la pena, ¿no es cierto?, del delito de mutilación de miembro importante. Por eso es evidente que no podemos interpretar los términos como miembro importante de la misma forma en el 396 que en el 397. El 397 tenemos que asignarle un contenido mayor de injusto o de gravedad. Notablemente deforme. A ver, este es un supuesto que ha generado muchos problemas en casos cotidianos, incluso, por ejemplo, una pelea a través de la cual se produce una lesión consistente en una cicatriz en la cara de un sujeto. Bueno, esta cicatriz en la cara de un sujeto es suficiente para considerarlo, para que se satisfagan los requisitos del tipo penal. A ver, por deformidad debe entenderse cualquier alteración de naturaleza estética que afecta al sujeto pasivo. Se vincula con una alteración ostensible de las condiciones físicas externas del individuo. Notable. A ver, este término debe ser comprendido en un sentido estético o valorativo, que depende del sexo, edad y condiciones de la víctima. Es de naturaleza objetivo-subjetiva y no solo se aprecia conforme al alcance medio que se reconoce en la voz deformidad, sino para un sector importante de la doctrina chilena debe considerarse la sensación que la persona tenga de su propio aspecto físico personal, dentro, indudablemente, de supuestos normales. Ya, y esto yo me gustaría ponerlo en duda, porque la verdad, al igual como opera un criterio más bien de orden objetivo, para determinar cuándo estamos frente, por ejemplo, a una mutilación de miembro importante o menos importante, también debiera operar un criterio más bien objetivo, respecto a qué vamos a entender socialmente como notablemente deforme. Ahora, recuerden que este tipo penal exige que lo interpretemos en atención a cierta equivalencia de la gravedad de las consecuencias derivadas de la modalidad de ataque, o sea, de herir, golpear, maltratar de obra. Por tanto, que una persona quede notablemente deforme, tenemos que entenderla de forma más bien equivalente a que quede impedido un miembro importante, imposibilitado para trabajar, demente, etc. Por lo tanto, no se trata de cualquier afectación a la estética, sino que, fíjense, todas las situaciones del demente, impotente, imposibilitado para trabajar, pueden ser entendidas más bien desde el punto de vista de la afectación a condiciones básicas para poder desenvolvernos en sociedad en una forma, realmente en una forma más bien mínima, o sea, mínima, es decir, poder procrear, poder trabajar, poder relacionarme con otros en un estado de salud mental adecuado. Pero me refiero, cuando digo condiciones mínimas, no estoy hablando de cualquier intensidad del ataque a la salud mental, no, sino que cuestiones que incluso en su momento se entendían, por eso les decía que se entendían como situaciones de muerte en vida. La pena del homicidio es presidio mayor en su grado medio, la pena de la lesión grave gravísima es presidio mayor en su grado mínimo. O sea, fíjense que se tiene que tratar de situaciones especialmente graves. Y la deformidad, la notable deformidad, justamente solamente se verifica cuando producen al sujeto, ¿no es cierto?, una apariencia física que le
le dificulte en gran manera relacionarse con otros. Eso es lo que está detrás de la decisión del legislador. Vemos ahora las lesiones graves, simplemente graves del artículo 397, número 2. La disposición considera dos elementos copulativos para que una lesión se califique de simplemente grave. Primero, que cause una enfermedad o incapacidad para el trabajo y que esa enfermedad o incapacidad tenga una duración mínima. A ver, los conceptos de enfermedad e incapacidad, si bien generalmente se darán coetáneamente, no se superponen exactamente. Enfermedad es un proceso de alteración de la salud corporal o mental, ¿ya? Un proceso de mal funcionamiento de nuestro cuerpo, de los órganos o de la psiquis, en tanto que incapacidad es la imposibilidad para realizar algo, que en la especie es trabajar, y estos efectos constituyen el resultado de la lesión. La imposibilidad de trabajar debe entenderse referida a la labor que normalmente desarrollaba la víctima cuando sufrió la lesión, pues a esa actividad concreta es la que afecta a la lesión inferida, ¿ya? Y debe presentar una duración mínima, que en este caso, como señala expresamente el 397, número 2, es por más de 30 días, ¿ya? Fíjense, luego tenemos el artículo 398. Leamos el 398. Dice, las penas del artículo anterior, o sea, las penas del delito de lesiones graves, son aplicables respectivamente al que causare a otro alguna lesión grave. Ya, cualquiera de las lesiones contenidas en el número 1 o el número 2 del 397. Pero fíjese que establece un medio comisivo especial. O sea, administrándole a sabiendas sustancias o bebidas nocivas, o abusando de su credibilidad o flaqueza de espíritu. Fíjese, abusando de su credibilidad o flaqueza de espíritu. Por lo general se trata de supuestos, esta segunda modalidad son supuestos de autoría inmediata, donde se instrumentaliza ¿qué cosa? A la propia víctima, ¿cierto? Víctima que actúa en error respecto al carácter lesivo, el carácter autolesivo de la conducta, ¿ya? Por eso se dice que abusando de la credulidad o flaqueza de espíritu. Ojo que los casos más interesantes tienen que ver con personas que se han sometido a tratamientos alternativos, ¿ya? Y donde el Ministerio Público, y bueno, y obviamente han resultado, por ejemplo, o no se han curado, o han resultado, ¿no es cierto?, han visto agravada una enfermedad, y en ocasiones ha discutido si se puede aplicar esta disposición. El término, es bastante problemático que se pueda aplicar esta disposición. Bueno, pero fíjense, entonces tenemos una modalidad bastante obvia que es suministrar, o sea, haciendo ingerir sustancias nocivas, y la segunda, que es un supuesto de autoría inmediata, el abusando de la credulidad o flaqueza de espíritu de la víctima. Es la propia víctima la que se estaría, ¿no es cierto?, estaría desplegando una conducta autolesiva, por lo general. Ya, uno de los aspectos más complejos de comprender respecto a estos delitos, los delitos de lesiones, o sea, de lesiones, y este carácter graduable de la lesión, desde la lesión grave, gravísima, hasta la lesión leve, es justamente tratar de comprender la distinción entre el último grupo de lesiones. Miren, el 399 es una hipótesis residual, regulada de la siguiente forma. Las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes se reputan menos graves y serán penadas con relegación o presidios menores en su grado mínimo o con multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Fíjense, cualquier otro tipo de lesión, ¿ya? Y el artículo 490, en las faltas, fíjense, mira, vamos a volver un poquito en la presentación. En las faltas, esperemos un segundo. Acá está. Fíjese que tenemos
Me perdí la presentación respecto a la sistematización, pero no importa. Vamos a volver, no se preocupen. Un segundo. Ya miren, ¿se acuerdan que yo les dije que las lesiones las clasificábamos en atención a la gravedad del resultado? Tenemos las lesiones graves, tenemos las lesiones de mediana gravedad y las leves, lesiones leves. Pero fíjense, el artículo 494, número 5, vamos al 494, número 5, regulan la siguiente hipótesis, que es una falta. Sufrirán las penas de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Quinto, el que causara lesiones leves. Fíjense, entendiéndose por tales las que en concepto del tribunal no se hallaren comprendidas en el artículo 399. Fíjense lo raro, cómo el legislador regula las lesiones leves. Son aquellas que a juicio del tribunal no pueden quedar comprendidas en el artículo 399, atendida la calidad de las personas y circunstancias del hecho. Fíjense, atendida la calidad de las personas y circunstancias del hecho. A ver, si nosotros clasificamos las lesiones graves y queremos distinguirlas de las menos graves, el tema es fácil, porque lo clasificamos o la diferenciamos en atención a la gravedad del resultado. Lesiones graves gravísimas es golpear, herir, maltratar de obra que produce determinado resultado, ya sea del 1 o del 2 o del 398. Lesiones menos graves son todas aquellas que no cumplen los requisitos asociados a la producción de un resultado lesivo de acuerdo a lo establecido en el 397. Pero eso quiere decir que todas las lesiones que produzcan, por ejemplo, una incapacidad o enfermedad de menos de 30 días, o sea, de 30 días o menos, son menos graves. ¿Se entiende, no? Son necesariamente menos graves porque es una figura residual que recoge todas aquellas lesiones que no produzcan enfermedad o incapacidad para trabajar superior a 30 días. Y las lesiones leves, en estricto rigor, están también dentro de ese subconjunto. Ese subconjunto de lesiones residuales están las menos graves y dentro están las leves. Pero para diferenciar las leves, no podemos atender, por ejemplo, al resultado producido. Eso es un error. Es un error que incluso cometen Matos y Ramírez, porque dicen, a ver, si la ley de tránsito establece que una lesión leve, para efectos no necesariamente de orden penal, bueno, pero según la ley de tránsito, lesiones leves son las que producen una enfermedad de incapacidad para trabajar inferior a 7 días. O sea, para Matos y Ramírez, una lesión que produce incapacidad o enfermedad para trabajar de 0 a 7 días sería leve. De 8 días a 30, menos grave. De 31 en adelante, dependiendo del resultado. Ya, pero ¿cuál es el problema? Que eso es una interpretación contra ley, porque el legislador establece claramente que las circunstancias que permitirán que el tribunal considere que es una lesión leve, ¿cuáles son? La calidad de las personas y circunstancias del hecho. Incluso establece lo siguiente, escuchen. En ningún caso, el tribunal podrá calificar como leves las lesiones cometidas en contra de las personas mencionadas en el artículo 5 de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, ni aquellas cometidas en contra de las personas a que se refiere el inciso primero del artículo 403 bis de este código. Si se fijan en estricto rigor, se puede causar una lesión que produzca un día de incapacidad para trabajar, 2 días, y jamás se va a poder calificar como leve si es que se efectúa en una persona con la cual se tenga un vínculo familiar. Eso demuestra que el tiempo, o sea, que la gravedad del resultado producido no es lo que permite distinguir entre una falta y un simple delito.
¿Esto para qué se aplicaba? Por ejemplo, mira, en realidad ya se trataba de una fiesta y un amigo le pegó a otro, estaban medio oscurados, y entonces el tribunal dice, ya, pero ¿cómo lo vamos a condenar por un delito? Condenémoslos por una falta, ¿se entiende, no? La calidad de las personas, se trataban de amigos, por ejemplo, y las circunstancias del hecho, estaban medio oscurados. ¿Entienden o no? Eso es lo que permitiría entonces distinguir entre las lesiones eh, menos graves y las lesiones leves. Sigamos. Bueno, obviamente o sea, tenemos que revisar, por así decirlo, o criticar la solución de Matus Ramírez, ¿no es cierto? No tiene nada que ver que cause una enfermedad por 7 días. Ojo, que sí reconozco que esta solución de Matus y Ramírez permite cierto nivel de seguridad, de certeza, para poder determinar cuándo estamos frente a una leve y una menos grave, pero efectivamente es contra ley. Tendría que ser modificado el ordenamiento jurídico para tales efectos. Por último, antes de pasar a la guía de trabajo, vamos a analizar brevemente el tipo subjetivo. A ver, ¿qué problemas plantea la figura, por ejemplo, las lesiones graves gravísimas? ¿Cuáles son las exigencias del tipo subjetivo doloso? Sabemos que las mutilaciones requieren necesariamente dolo directo, pero ya, y que las lesiones graves no requieren dolo directo. Pero si se fijan desde el punto de vista del tipo subjetivo, el tipo penal, las lesiones graves y las lesiones graves gravísimas, requieren necesariamente al menos de representación respecto a la producción de un resultado. O sea, requieren que se le pueda atribuir al sujeto al menos la representación de que la víctima podía quedar demente, de que la víctima podía quedar impotente, notablemente deforme. ¿Se entiende o no? O sea, el tipo sí requiere dolo eventual, pero lo importante es entender dolo eventual respecto a qué. Primero, al carácter lesivo de la conducta desplegada, o sea, al carácter, ¿no es cierto?, a la idoneidad para dañar, pero además, en conjunto a eso, la idoneidad para la producción del resultado del que se trate. Si no, se transformaría en una especie de delito calificado por el resultado, que obviamente nos parece, ¿no es cierto?, incompatible con el principio de culpabilidad. La figura del artículo 398, suministrar a sabiendas, requiere también simplemente dolo eventual. El a sabiendas no puede ser interpretado en ningún caso como dolo directo, ¿ya? Lo importante es que no quepa duda, obviamente, respecto a la naturaleza lesiva, la sustancia nociva, o sea, que no quepa duda respecto a que se está suministrando a otro una sustancia que es nociva para la salud. Ya. También es importante que entiendan que la clasificación entre lesiones leves y menos graves es fundamental por otra razón, porque si decimos que la lesión es una lesión leve, no admite, al mismo tiempo estamos reconociendo que no admite la sanción a título de imprudencia. ¿Ya? Recuerden que las faltas solo se sancionan en su modalidad dolosa, no hay un cuasi delito de falta, no hay una cuasi falta, ¿ya? Por tanto, solamente las lesiones menos graves pueden ser sancionadas a título de culpa, no así las leves. Ya, eso es lo que a grandes rasgos los conceptos generales que tienen que manejar.